que estén conectados con nosotros. La adoración, aunque no estemos todos juntos aquí, es la misma. El Espíritu de Dios es el que nos une, fortalece en la adoración que nosotros podemos rendir, debemos rendir a nuestro Dios, porque es el resultado de un corazón redimido, es el resultado de un corazón que ama al Señor, es el resultado de un corazón que fue puesto en paz con Dios por la sangre de Jesús. Así que adoramos a nuestro Dios con todo nuestro corazón en esta mañana. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a concluir el tema que hemos estado tocando ya por 5 domingos, y es este tema acerca de la armadura de Dios. Permítanme volver a leer el pasaje. Ya será la última vez que vamos a leer. Permítanme hacerlo. Dice Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos vosotros. Este es un gran pasaje. Nos ayuda a entender, a ver la lucha espiritual que tenemos, y nos da con toda claridad una explicación de que es una lucha seria. Es una lucha contra el diablo y las huestes de maldad. Ellos están haciendo todo lo posible por afectar nuestras vidas. Así que, pues, permítanme hacer un poquito de historia. Hace algunas semanas atrás platicaba con mi esposa de que yo quería hacer una serie de mensajes que hablaran del día malo, porque me llama la atención la frase, la expresión que está ahí en la Escritura, el día malo, tratando de alentar especialmente. Nos rodea una serie de situaciones muy complicadas, muy adversas, y tratando de alentar especialmente a los hermanos que pues están pasando por enfermedades o por carencias, situaciones difíciles. Entonces, pues buscando eso, platicaba con Cris y le comenté que quería utilizar Efesios 6, del 10 al 18. Y entonces ella, con toda razón, me dijo: oye, pero el tema principal ahí es la armadura de Dios, no el día malo. Y tiene razón. Sin embargo, mi intención era hacer un énfasis en el día malo, pero especialmente para tratar de ver que ese día malo no lo es tanto. Escúchenme esto, por favor. No lo es tanto por la gloria del Señor Jesucristo, porque su poder y su gracia está con nosotros, y por muy difícil que sea la lucha, muy complicada que intentemos la situación, su gracia está con nosotros, y Él ha provisto una armadura. La armadura de Dios no es una que fabriquemos, ya está hecha, nos entrega, que es lo que venimos hablando a través de este tiempo, y nos ha provisto de esta armadura. Pero ahora todavía faltaba una parte de estas armas de guerra: la armadura de Dios, pero también ahora la oración. Y aquí, por esa razón, nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces nos habla de esta armadura y nos habla de la oración. Y vamos a concluir ahora pues hablando precisamente de la oración.
El primer tema fue el día malo. El segundo tema fue una especie de revista militar de inspección de la armadura de Dios. El tercer tema fue vestíos de toda la armadura de Dios, por el énfasis que da la Escritura. El cuarto tema fue tomar toda la armadura de Dios. Y el quinto tema es orando en el Espíritu. Y aquí también le cambié, porque yo había anunciado que iba a ser orando en todo tiempo. Pero bueno, a mí me pasa así. Yo admiro a los predicadores que tienen todo perfectamente cuadrado. Yo voy descubriendo en el camino lo que la palabra de Dios enseña, y pues veo que el énfasis que tiene la Escritura es orando en todo tiempo, sí, pero el énfasis principal, el punto especial es orando en el Espíritu. Porque esto hace una diferencia entre cualquier oración y la oración del cristiano. Así que ese es el asunto que estaremos viendo en esta mañana, con el favor de Dios. Efesios 6, 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto lo dice en la versión 60. Cuando vamos a la nueva versión internacional, nos dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren en el Espíritu, y luego nos da una serie de principios, de asuntos para practicar. Yo creo que orando en el Espíritu es el tema. Y aquí, en esta porción, nos explica cómo se comprende lo que es orar en el Espíritu. Es como si hiciera una discriminación: los que oran en el Espíritu oran así, y los que no oran en el Espíritu no usan esto, no oran de esta manera. Entonces la intención pues es en esta mañana. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orando en el Espíritu. Aunque el tema de la oración es muy amplio, nos enfocaremos en los aspectos prácticos que este versículo nos deja en la Escritura. Esta expresión de orar en el Espíritu se encuentra en otros dos pasajes. En 1 Corintios 14, 15, que dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Judas 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces es una expresión que la palabra de Dios presenta para que tengamos muy claro que es orar en el Espíritu. Este es un mandamiento importante, porque como veíamos, la guerra es una guerra intensa, peligrosa, fuerte. El enemigo es muy superior a nosotros, pero quien nos acompaña es nuestro Señor Jesucristo, que es muy, muy, muy superior al enemigo. Es más, el enemigo está bajo su control, bajo su autoridad. Este no se maneja libremente ni independientemente. Vimos los 6 pertrechos que representan la armadura de Dios, aquellas 6 piezas. Cada una de ellas las vimos tratando de encontrar nos la presenta de una manera práctica. Son cosas que debemos hacer, que debemos vivir, y armas que debemos usar a la hora en que estamos enfrentando la lucha, como intentamos presentarlo en las semanas pasadas. La oración del Espíritu es algo que complementa a la armadura. No se nos presenta como una pieza, un pertrecho de la armadura, sino aparte de la armadura, porque tiene un propósito específico que nos quiere enseñar. Nos podemos preguntar en esta mañana: ¿cómo se manifiesta la oración en el Espíritu? Orar en el Espíritu se puede entender por medio del Espíritu, con la ayuda del Espíritu, en la esfera del Espíritu, en conexión con el Espíritu, y así varias ideas podrían tratar de manifestar lo que significa esta expresión. Pero al final de cuentas es el Espíritu Santo obra y actúa por medio y en la vida del creyente orando. El Espíritu Santo obra orando.
Ustedes saben que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Señor Jesucristo nos lo enseñó. La palabra de Dios dice que Él vive en nosotros y su fruto se manifiesta a través de nuestras vidas. Entonces vamos a encontrar que la obra del Espíritu Santo es precisamente motivarnos a orar. Motivarnos a orar. Cuando podemos considerar que somos espirituales si la oración tiene una parte importante en nuestras vidas. Podemos tender a dejar la oración de lado, pero si tiene una parte importante en nuestras vidas, el Espíritu Santo obra. Ahora, hermanos, yo quiero decirles, nosotros debemos saber y creer que como hijos de Dios, redimidos con la sangre de Jesucristo, en quien el Espíritu Santo vive en nosotros, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, estamos profundamente ligados con el Espíritu de Dios, de tal manera que Él vive y actúa en nosotros. El apóstol Pablo decía, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu Santo vive en nosotros. Los creyentes tenemos dos cosas que debemos de cuidar. Una es no apagar el Espíritu y la otra es no contristarlo. Nosotros apagamos el Espíritu de Dios cuando no hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hay mandamientos, por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra. Si nosotros no lo permitimos en nuestra vida, se apaga el Espíritu Santo. Pero por el otro lado, lo podemos contristar cuando hacemos lo que ofende a Dios, con pecados, con asuntos de la vida en donde nosotros pecamos contra el Señor y esto contrista al Espíritu Santo. Entonces Él vive en nosotros. No tenemos que decirle que viva en nosotros, vino a eso. Es su trabajo y Él es el soberano que vive en mí. Y piensa y actúa y ama y se preocupa por otros. Pero hay una lucha espiritual en donde muchas veces lo apagamos o lo contristamos. Entonces, todo creyente puede confiar que el Espíritu Santo está obrando en su vida en una manera natural. No está haciendo cosas extraordinarias ni asuntos así muy impresionantes, no. En la vida diaria, cuando controlamos el enojo, la ira, cuando en vez de tener resentimientos con alguien tenemos paz, cuando perdonamos y cuando no permitimos que asuntos de complejos nos afecten, sino caminamos con el Señor, confiando en Él día con día, entregándole nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras emociones, pasiones, todo aquello. Él está ahí para actuar por medio de nosotros, vivir en medio de nosotros. No lo apaguemos, no lo contristemos. Ahora, en el pasaje nos dice que, ¿cómo puedo saber? Como les decía hace un momento, ¿cómo puedo saber que estoy orando en el Espíritu? Y aquí el pasaje nos explica 5 asuntos especiales. En el pasaje podemos notar la primera expresión, que es orando en el Espíritu, orando, ¿verdad? La segunda es en todo tiempo, todo tiempo. Es algo que tenemos que cuidar. La tercera es con toda oración y súplica. Insiste la palabra de Dios en esto. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Entonces, velando en ello con toda perseverancia y súplica y por todos los santos. En esta forma es como he separado los asuntos que vamos a considerar a continuación. Si ustedes se fijan, orando en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica, es prácticamente acción. No hay nada que encloche, bueno, ahí se los dejo a ustedes como la quieran pronunciar. No hay nada que detenga o que mantenga así al Espíritu Santo haciendo como una especie de espera. Él está para actuar. Es acción.
no nos explica más, orando en el Espíritu, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Acción, así lo veo, acción, consideren ustedes. Es orar sin cesar, es orar siempre. Como dijo el Señor Jesucristo, es necesario orar siempre. Y es eso, es lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Pero por otro lado hay una motivación de hacerlo no solamente frío, sino intenso. Cuando dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos. Allí yo veo una emoción, ¿verdad?, muy intensa. Hagámoslo constantemente, pero hagámoslo con pasión. Entonces, estas son las cosas que en este pasaje nos explica la palabra de Dios. Vamos a considerar primero esta acción, orando en el Espíritu. El señor Stott, hermano Stott, dice, orar en el Espíritu es importante porque abraza toda la armadura de Dios para darle mayor efectividad y fortaleza. No es parte del pertrecho de la armadura, es aparte, para fortalecer la armadura. Voy a tratar de explicar esto. Por ejemplo, tenemos nosotros aquel pasaje de Filipenses de Hechos, el capítulo 16, cuando el apóstol Pablo está en Filipos y ellos están predicando, hay una serie de sucesos, y encontramos que de repente al molestarse algunas personas porque la predicación del Evangelio estaba afectando sus negocios, entonces llegaron las autoridades y los azotaron con varas, y los azotaron mucho a Pablo y a Silas, mucho, y los echaron en la cárcel, y además le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, y los puso en el calabozo más profundo y con sus pies en el cepo, ahí apretados todavía con cadenas. Imagínense. Ahora, nadie los curó, los azotaron mucho con varas, los azotaron mucho, entonces pues el cuerpo resiente todo eso. Imagínense cómo estarían hinchados, golpeados, con muchos moretones por todas partes, sucios, maltrechos. Fueron violentos con ellos, no fueron cuidadosos, nadie los atendió. Pero lo que sorprende es lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y pues estaban orando y estaban tomando ánimo a pesar de las heridas y las complicaciones y los golpes. ¿Cómo estarían? Sangrando. Ellos estaban renovados. Estaban renovados. Y a nosotros nos pasa igual. Con la oración tomamos nuevas fuerzas. Al orar adquirimos más fortaleza. No importa cómo está por fuera, adquirimos más fortaleza. ¿Cómo podría quedar nuestro ánimo si enfrentáramos el día malo sin oración? A lo mejor podemos aguantar y responder. ¿Acuerdan ustedes que uno de los frases principales es que nosotros usamos la armadura de Dios cuando no somos vencidos por el mal, sino vencemos con el bien el mal? Estamos obrando bien a pesar de que nos estén en contra. Pero sin oración habría desánimo. Sin oración nos podríamos sentir desalentados. Entonces, la oración en ese sentido nos fortalece. Pensemos un momentito, si tienen una imaginación muy viva, pues bájenle un poco. Pero imaginemos cómo quedaría un soldado romano en su uniforme y en sus armas de guerra y en su persona después de una batalla a muerte, fiera, en donde nadie se va a tocar el corazón, nadie, y cuerpo a cuerpo, sucio, golpeado,
lleno de sangre, y le pongo aquí a la poco pedazos de dedos o de un pedazo de cerebro o un ojo, ¿cómo sería aquello? Terrible. Nosotros estamos en guerra, y yo creo que el apóstol Pablo quiere que tengamos esto en mente. Estamos en guerra. Y cuando la Biblia nos enseña sobre la oración, entendemos cómo en medio de los problemas y las dificultades nosotros sacamos fuerza de la flaqueza, fuerza para poder soportar o para poder perseverar y seguir adelante orando mientras el problema sigue y está allí presente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en algún problema, pues con nuestra oración vamos reconociendo delante del Señor nuestra incapacidad. Siempre pienso en Josafat, allá en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, cuando llegó una grande multitud para atacar a Judá, y rápidamente Josafat se acerca al Señor y le dice: Señor, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene. Y créanme, ¿cuántas veces ustedes mismos no han estado en esa condición? Ustedes le han dicho al Señor: no puedo, no sé cómo, ayúdame, dame el que pueda controlar estas emociones y pasiones o estas situaciones que están aquí luchando duro en mi vida, dentro de mí, en mi mente o afuera, en el exterior, en una serie de asuntos que tengo que enfrentar. Y llegamos en la oración, y es bíblico y es importante llegar en la oración a reconocer como Josafat: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene. Y lo que pasa en la oración es que Dios nos anima, así como con Josafat. Cuando él ora, el Señor viene con su mensaje también y le dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Animó a Josafat y al pueblo de Dios para que pudieran seguir adelante ante el peligro que estaba ahí, pero Dios tenía el control de todo. A veces pensamos nosotros que la oración es una especie de monólogo. Yo le hablo a Dios y Él toma nota y se acabó. Pero la oración en el Espíritu no es eso. La oración en el Espíritu no es un monólogo. Al orar, Dios nos enseña, Dios nos consolará, Dios nos guiará, edificará, iluminará, fortalecerá, nos dará pasajes, nos iluminará con algún texto, con alguna porción, con alguna palabra de alguien que podemos recordar. Diferentes maneras, Dios está enseñándonos a través de la oración. Cuando vayamos a la oración, hermanos, no pensemos que nada más yo hago y Dios no hace nada. No, está actuando. De hecho, Él mismo, por su Espíritu Santo, está motivando la oración. Así que Él está. Ahora dice la palabra de Dios en Santiago: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Por qué? Por esto que mencionamos. La oración ayuda a renovar la armadura. Cuando oramos, pensemos en esto, hablando metafóricamente, ¿verdad? Cuando oramos, mantenemos, por la oración, Dios mantiene la armadura reluciente, fuerte, bien ajustada, sin desgaste. De tal manera que en la siguiente lucha espiritual, vamos frescos, vamos relucientes, vamos fortalecidos, vamos bien, vamos adelante, con toda la fuerza, porque ahí está Dios sosteniendo y fortaleciendo con su armadura, y la oración, pues, la fortalece. La prueba endurece, nos fortalece a nosotros, nos templa, y la oración nos ayuda muchísimo para estar templados. Y sacamos beneficio del problema, de la prueba, de la tentación, de lo que sea. La prueba y la tentación no vienen para destruirnos, vienen para fortalecernos. La palabra de Dios nos dice a través de Pedro: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos. Nos hace mucho bien. Entremos a la acción de la oración, recordando que cada vez que tengamos el deseo de orar, la necesidad de orar, es una motivación espiritual. Y más vale que lo hagamos, no que no lo hagamos, para que no apaguemos, para que no contristemos al Espíritu de Dios. Entonces, orar en medio de la prueba, esperando salir fortalecido y con nuevas fuerzas, significa que estoy orando en el Espíritu y salgo con nuevas fuerzas. Entonces, este sería el asunto primero. La otra cosa que nos instruye aquí la palabra de Dios es en todo tiempo. En todo tiempo. Y aquí, pues lo más importante es el que enseñó acerca de orar en todo tiempo fue el Señor Jesucristo. Los judíos no sabían esto, no entendían cómo orar, pero la vida en Cristo nos enseña a orar en todo tiempo. El ejemplo del Señor, por ejemplo, vemos al Señor que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En otro pasaje nos dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. En otro nos dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaban con él los discípulos. Estaban ahí los discípulos, pero él estaba orando, buscaba al Señor, al Padre Celestial en oración. Dice que en tanto que oraba, cuando estaba en aquel momento de agonía, aparecieron en su rostro, cuando estaban en el monte santo, en tanto que oraba, en la apariencia de su rostro se hizo otra. Ahí entró, fue transfigurado. Estando en agonía, oraba más intensamente cuando estaba a punto de ir a la cruz, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Entonces, el Señor Jesucristo oraba constantemente. Su ejemplo era en todo tiempo. También le dijo a Pilato, ¿acaso no piensas que puedo, a Pedro, ¿acaso no piensas que puedo orar a mi Padre y que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pilato. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Los discípulos hacían esto, no cesaban de orar. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que la oración era una parte vital en la vida del Señor Jesucristo. Y Él fue el que nos dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, lo primero que hicieron después de que fue glorificado, allí en Hechos 1, nos dice que ellos se fueron al aposento alto para orar. Y ahí estaban en oración, en alabanza, en adoración, gratitud, en intercesión por todo lo que pues estaban ellos esperando, estaban de rodillas. Entonces, ellos estaban orando como el Señor Jesucristo les había enseñado. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Cuando nosotros oramos en todos los aspectos de la vida, estamos orando en el Espíritu. Yo creo que esto lo debemos de tener como algo importante en nuestras vidas. Tenemos un asunto, el primer pensamiento del Espíritu de Dios es orar. Viene otra situación, ora. No nos cansemos de orar, hermano, ni pensemos que estamos ocupándonos de más en la oración. Esto nunca pasará, no es posible, es orar sin cesar. Y Dios espera que nosotros hagamos esto constantemente. Recordemos que el ataque de Satanás es intenso, fuerte, mañoso, y está tratando de que nosotros podamos ser sorprendidos de alguna manera para caer en alguna tentación, en algún desaliento, en algún enojo, en algo, o en algún complejo, o en alguna cosa, ¿verdad?, que nos limite para que no seamos el creyente que va por la vida en el gozo del Señor Jesucristo. Así que orar sin cesar
significa que estoy orando en el Espíritu. Esa es una característica también. Es acción y es orar sin cesar. También otra de las cosas que nos presenta: en toda oración y súplica. La oración incluye pues peticiones u oraciones y súplicas. Esto hace como una separación, ¿verdad?, de aspectos diversos. Algo que quizás estamos orando constantemente y hay otra cosa en donde nosotros podemos estar adorando al Señor, dándole las gracias, alabándole, o hay otra oración en donde tenemos la petición de algún hermano que solicitó y estamos ahí, o hay alguien que está enfermo y estamos orando en una súplica por sus necesidades. La palabra orar viene del latín, es orare, y significa hablar públicamente en voz alta, expresarse, rogar, solicitar, dar un discurso, rezar. Y tiene una liga directa con rendir culto al verdadero Dios. Orare es hacia Dios, es una adoración a Dios. Así que cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos adorando a Dios al presentar nuestras necesidades. Recordemos que para el Señor las oraciones son como un incienso de olor grato, de olor agradable. Las oraciones de los santos es su gozo. Él no miente en esta verdad. Así que entre nosotros más utilicemos de la oración, el gozo del Señor estará pleno allá en su corazón. ¿Por qué se goza? Porque quiere gozarse. No serán grandes oraciones ni con palabras muy hermosas, pero se goza en que el creyente ore, se dirija a Él, ore, pida. Así que pues es la oración algo muy importante. Con toda oración. Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, otra vez, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En 1 Timoteo nos dice: exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Hay una serie de formas diferentes de pedir al Señor dependiendo de la necesidad, de la situación, de la intensidad, de lo que queramos pedir, de la manera insistente también a la que nos lleva el Espíritu de Dios para orar. Y dice: en toda oración y súplica. Aquí estamos, la palabra de Dios nos muestra que es una oración ferviente, insistente, pero es con actitud reverente y humilde. Nosotros no estamos demandando nada, ni reclamando ninguna cosa, no tenemos ningún privilegio de nada, no somos dignos ni de levantar la oración al Señor, pero Él en su bondad y en su gran misericordia nos escucha, Él atiende a nuestros ruegos. No tenemos nosotros esto. Entonces, nosotros vamos al Señor como alguien que tiene una gran necesidad y humildemente se acerca al Señor, que tiene toda la riqueza y espera de Él su favor y su ayuda. Así que nos acercamos en humildad al Señor. Por eso creo yo que súplica tiene un significado especial en esa actitud del corazón. Que no parezca que nosotros le estamos dando órdenes al Señor como si fuera un genio sirviente, ¿no? Como el genio de Aladino. Lleva, trae, pone, dale, cura, prepara. No. Siempre la oración es guiada por el Espíritu Santo, esperando en el Señor, esperando su dirección, su guía. Lo que hemos de pedir no lo sabemos como conviene, Él nos encamina para que oremos. Así que la oración es súplica. Estamos pidiéndole a Él, clamándole a Él para que dé respuesta a nuestra oración. También dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos oye. Y dice
También el Señor dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Entonces Él nos oye si pedimos nosotros algo conforme a su voluntad. Pero ¿cómo sabemos cuál es su voluntad? El Espíritu Santo nos guía para hacerlo. No puedo explicar más. Simplemente si nosotros oramos, si nosotros vamos al Señor en oración, a cada uno de nosotros el Señor nos guiará de acuerdo a su gracia para orar como conviene. El apóstol Pablo, en los versículos 19 y 20 de aquí de Efesios 6, nos está pidiendo a los efesios, dice, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacer. Entonces observamos al apóstol Pablo ahí en una petición de súplica, oren por mí, pero encontramos como si el apóstol Pablo dice, oren también por mí, necesito la oración, para que cuando hable no tengo las palabras ni el valor para hacerlo. Que Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Se sentía vulnerable, por lo cual soy embajador en cadenas. Él se sentía que aunque estaba preso, sin embargo la palabra estaba libre. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Insistió, pedía él por favor. Entonces su petición era una petición que estaba de acuerdo a toda oración y súplica ahí en el Espíritu para clamar por su necesidad. Así que cuando hacemos oraciones, peticiones, súplicas, con ruegos de un corazón humilde, confiado en el Señor, estamos orando en el Espíritu. Esa es la característica del Señor que nos da la Escritura. Vamos a ver dos puntos más. Nos dice también, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Aquí agrega nuevamente esta posición que los creyentes debemos de tener: velar, perseverar, suplicar. Estas tres cosas son sumamente importantes en nuestra oración al Señor. No nos preocupemos cuando el Señor no traiga una respuesta pronta o a la manera que esperamos. Lo que Dios quiere es que tengamos esto, que velemos, que perseveremos y que supliquemos. Esto es muy importante para nosotros, porque forma en nuestras vidas el carácter del Señor Jesucristo. Nos permite tener la paciencia necesaria. Sin paciencia la vida cristiana no funciona. O sea, no puede haber vida cristiana impaciente. La paciencia es una de las lecciones principales que el Señor nos da. Paciencia. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe. Velad, estad firmes en la fe. Estén viendo, observando, velando. ¿Cómo es que el Señor está llevando las cosas que estoy pasando? Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo es esto? Estoy ahí perseverando porque Dios en su respuesta nos pone a que esto sucede en nuestras vidas. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos como Dios. Dios quiere que nuestra sea la clase de vida. Velando es un aspecto importante. Ahora, velar es estar sin dormir, es estar velando. Por ejemplo, un pastor que si se duerme hay una tragedia para las ovejas. Puede haber una tragedia. Entonces nosotros velamos porque hay una necesidad. Hay algo que urge, que hay que ver, que es delicado, y por eso velamos. La otra palabra que tenemos aquí es
con toda perseverancia, perseveren. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La esperanza está, permanece, persevera. Entonces, con todo esto, nosotros estamos manifestando en nuestra vida el carácter del Señor Jesucristo que Él está formando en cada uno de nosotros. Que nosotros perseveremos, velemos como el Señor Jesucristo lo hace. Hay un pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 en la Nueva Versión Internacional que dice que el Señor nos lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Esa es la vida cristiana. Esa es la acción, es la armadura. No somos vencidos del mal, sino vencemos con el bien el mal. Dejamos que el carácter de Cristo sea el que fluya a través de nosotros. Nos lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo persevera. Reflejamos también que nosotros estamos reteniendo la palabra de Dios. Cuando Lucas nos habla del buen terreno donde cayó la semilla, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son características del crecimiento espiritual, de la fortaleza espiritual, el carácter de Cristo en nosotros. Y hermanos, lo que debemos recordar es que en la práctica de la oración esto sucede. Oremos y Dios obrará. Oremos y seremos fortalecidos. Oremos y estaremos creciendo también en nuestra vida espiritual. La última expresión es y súplica en oración. Pero bueno, como hemos venido comentando, es una actitud sumisa, intensa, al pedir al Señor, al rogar al Señor. Entonces, cuando nosotros oramos velando, perseverando, suplicando, estamos orando en el Espíritu del Espíritu Santo. Y la última es algo que yo creo que a todos nos va a recordar la importancia de orar unos por otros, ¿verdad? Dice, y por todos los santos, por todos los santos. Aquí podemos notar que dice, y aunque el apóstol Pablo agrega después del versículo 18, 19 y 20, dice, y por mí. Entonces, ahí es donde yo quedo, ahí es donde cada uno de nosotros quedamos. Primero Dios, luego los hermanos, luego yo. Yo quedo hasta el final. Entonces, la característica de la oración en el Espíritu es porque oramos unos por otros. Estamos preocupados por los demás. Estamos preocupados por alabar al Señor. O sea, hay otras prioridades en la oración, no solamente por mí. Por lo general, creo que la mayor parte de los creyentes oramos dando gracias por los alimentos, pidiendo al Señor que nos bendiga en el trabajo, en la familia, nuestros hijos, que nos permita alcanzar nuestras metas, etc. Pero la oración del Espíritu, recuerden, hermanos, se ocupa de nosotros. Se ocupa primeramente del Señor alabándole con todo el corazón, glorificando su nombre por su gran bondad. Y por el otro lado, se ocupa de la iglesia, se ocupa de los hermanos, se ocupa de dar unos por otros, por la familia, por otros, y al final, por mí. Yo creo que es característico. Si yo no tengo esa comunión con el Señor y con mis hermanos, pues lo más probable es que yo esté orando más por mí que por otra cosa. Pero si estamos en la comunión con el Señor nos está guiando a orar en el Espíritu, entonces vamos a observar cómo estamos preocupados por los demás, presentándolos en la oración, que es el recurso más importante que nosotros podemos tener. Entonces, dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos por los demás. Entonces, pues estos son los diferentes puntos que en este pasaje descubrimos de orar en el Espíritu. Oramos en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esta es una acción sin cesar, orando siempre. Lo tenemos presente, es algo que está ahí, y esto es del Espíritu Santo. Él nos guía a ponerles atención a la oración. Y por el otro lado es intensa, es fuerte, es emotiva, es con todo el corazón, ¿verdad? Cuando velando en ello con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos. Estamos con los hermanos, ayudando a los hermanos, preocupados por los hermanos. El amor de Cristo se manifiesta de esta manera. Practiquemos la oración. Creo que podemos estar muy agradecidos con el Señor porque hemos estado manteniendo un buen grupo de oración los miércoles al estar orando por las necesidades. Gracias a Dios por todos los hermanos de la iglesia que se han estado sumando. Y tenemos también el grupo de los varones los sábados, también por los medios digitales. Nos estamos reuniendo para orar y presentar al Señor las diferentes necesidades. Y hoy creo que hemos tenido una bendición muy especial los hombres al estar orando y al interceder por aquellos que tienen necesidades. Y que otros hermanos también están dirigiendo el culto de oración. Esto es muy importante. Entonces, esperemos que muy pronto también a lo mejor las hermanas puedan tener una reunión de oración en donde con mayor presencia estarán nuestras oraciones clamando por las necesidades que nosotros y otros hermanos tenemos. La oración es vital, nos mantendrá en ese ánimo, ese gozo y ese entusiasmo viviendo para seguir adelante en la batalla espiritual que tenemos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias en esta hora por tu gran bondad. Gracias, Padre, porque tú nos has concedido que enfrentemos unas luchas muy fuertes con el mundo de las tinieblas, el diablo, Satanás. Pero gracias también porque tú en Cristo Jesús, por el poder de Cristo resucitado, nos has dado en Cristo una armadura que es poderosa para ayudarnos a enfrentar todas las situaciones que vienen a la vida. Gracias también porque tú nos has dado la oración como un recurso muy importante para tomar las fuerzas, renovar la fuerza, seguir adelante en la lucha que nosotros estamos enfrentando cada día hasta que tú nos lleves al gozo de tu presencia. Gracias porque podemos estar seguros y confiados de que este día malo, este tiempo de las argucias satánicas, Señor, podemos estar descansando en el poder tuyo, en Cristo que es la cabeza de la iglesia, en ti, Señor, que eres todopoderoso para sostenernos y guardarnos sin caída y presentarnos delante de tu presencia irreprensibles con gran alegría. Gracias, Padre, por toda la obra que tú haces guardándonos. Nosotros sabemos que no tenemos ningún poder ni fuerza, nada que ofrecerte, pero gracias porque podemos descansar que tú nos has ofrecido todo en Cristo Jesús para sostenernos con fuerza, glorificando tu nombre y dándote gracias. Gracias, Señor, por todas las veces que nos permites alegrarnos, gozarnos, porque tú respondes la oración. Porque oramos unos por otros y qué bendición cuando nosotros nos alegramos que ha habido una respuesta. Gracias. Gracias, Señor, por el don inefable que nos permites hacer esta intercesión y encontrar las respuestas que nos alegran, pero sobre todo que te glorifican. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús.